desde el momento que esto está transmitiéndose públicamente, los abogados defensores, Fiscalía y Procuraduría, por favor, con la cámara abierta. Bien. Es la inteligencia artificial, creo. Bien. Señora fiscal, ¿observaciones al acta? Al acta, la 605, la 607 que me enviaron es conforme, y hay unas observaciones que le he enviado a la señorita secretaria del 608 y que estarían pendientes con ella. Para la siguiente sesión lo terminamos de aprobar. Gracias. Gracias. Procuraduría, con relación a las dos actas señaladas por Fiscalía. Buenas tardes, señores magistrados, señor fiscal. Ninguna observación. Las actas nombradas, 606, 607. Por mi parte, ninguna, señor magistrado. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Reina. Ninguna, señores magistrados. Doctor Servigón. Ninguna observación, señores magistrados. Doctora Hurtado. Doctor Reina, ¿usted asume la defensa del patrocinio a cargo de la doctora Hurtado? Sí, no se preocupe. Bien. ¿Despacho pendiente, Yacenita? No hay despacho pendiente, doctor, para la presente sesión. Bien. De cualquier manera, siempre recordar a la Fiscalía que sería prudente tener toda la información que sintetizó en su acusación. Bien. Conforme al estado del proceso, vamos a continuar. Doctor Paredes, adelante. Señores magistrados, buenas tardes. Señora fiscal superior, señora procuradora, señores abogados. Continuando con los alegatos de defensa, alegatos finales, estamos trabajando las pericias ofrecidas por el Ministerio Público. Comenzamos por la pericia de los señores Elorrieta y Moreno, denominado informe sobre el uso de la pesca. Habíamos establecido que el parámetro, el estándar para analizar las pericias, tanto del Ministerio Público como las de parte, van a basarse en la línea jurisprudencial de la Corte Suprema, que ya se ha sentado claramente en el razonamiento probatorio, la valoración razonada de la prueba, que establece básicamente dos casaciones. La casación 1709, que crea una guía para la valoración del trabajo de expertos por no expertos, un método para valorar estas pruebas periciales, y la casación 401-2022 de Ayacucho, que establece claramente cómo se valora la pericia conjuntamente con la explicación de los peritos en juicio oral. Con este parámetro que dice la Suprema, en la casación 1707, se valoran las pericias de parte y de oficio. Y estos son los tres parámetros. Analizar si el perito aplicó correctamente la teoría, si la actuación del perito es veraz, objetiva, y analizar sus conclusiones. Esta es una parte objetiva. En una parte subjetiva establece que la parte subjetiva, no más, se debe identificar, una más, se debe identificar el aspecto subjetivo, el sesgo, perjuicio y la concreción del informe, y también analizar si se consideró toda la información existente. En cuanto habla del método, la casación 1707 proporciona un test para establecer el error, con una regla que concretiza en esto. Mientras más bajo el margen de error, la prueba pericial es más fiable. Entonces, nosotros vamos a atenernos a estos argumentos, seguimos atendiendo este estándar, y entonces vamos a demostrar que las pericias de la Fiscalía tienen un alto contenido del error, porque derivan fundamentalmente al mal uso de la metodología. En el caso de los peritos economistas Moreno y Elorrieta, no han usado la metodología económica, sino han utilizado una metodología contable. Y eso genera un alto grado de error. Por lo tanto, de acuerdo al test de esta casación, el margen de error, al ser tan alto, es poco fiable esta prueba. Y en el caso de los contadores de la policía, ellos han usado en una parte un método contable para cuestionar a Tume, y en otra parte han usado un método
contable para su propia pericia, pero la han utilizado mal. Y eso también genera un margen de error muy alto. Conclusión, margen de error alto, prueba poco fiable. Y a diferencia de lo que vamos a ver con nuestra experiencia de parte, al haber usado el método, al ser veraz y objetivo y tener conclusiones claras, sí, el margen de error es muy bajo y la prueba se convierte en fiable. Bueno, también la casación 401 establece, utilizando el concepto de Carmen Vázquez, que la exposición de peritos puede vivir una armoniosa conveniencia con el documento pericial en físico. Por lo tanto, se valora en conjunto, en una unidad. Y por eso que yo estoy trayendo a esta sala, en este momento, la cita correspondiente de las respuestas y explicaciones que dan los peritos en el contrainterrogatorio. Como les indiqué, el objetivo real de la pericia de Moreno y Lorrieta era simplemente darle un soporte teórico, economista, a la conclusión 2 del informe contable 09 de Irandro. ¿Qué dice el informe contable 09 de Irandro cuando cuestiona a Tume, al economista Tume? Los contadores de Irandro dicen, no aportó porque la caja me ha dicho que en el RIA, reporte individual de asociado, su aporte es 0. Y como no aportó, concluyo que no trabajó. Entonces, como los contadores de la Irandro fueron criticados en la etapa preliminar, porque contadores no tenían la capacidad teórica, técnica para cuestionar o valorar la explicación del economista Tume, pues los señores Moreno elaboran este documento con el mismo objetivo. Este común denominador también usa, en este caso, una carta de liquidador, porque dice lo mismo. La carta de liquidador Pando dice lo mismo, dice 0 aportes. Y entonces utilizan elaboran una inferencia inválida, por cierto, que dicen, pescador que no aporta a la caja es una persona que no trabajó, que no tiene ingresos. Y efectivamente, aquí está la conclusión del informe contable 9. Determinamos que Manuel Sánchez no laboró porque el liquidador Pando me dice que no laboró porque no dio aportes, comprobado con su RIA. Aquí está. Ese es el único objetivo de Lorrieta y Moreno. Ese es validar la conclusión del informe 09 de la Irán. Entonces, el real objetivo es refutar a Tume, ya ahora por economistas, sustentar la conclusión 2 del informe contable 9, con ese acerto, no aportó a la caja, no trabajó, conclusión. Y simplemente el trabajo de los señores Moreno y Lorrieta simplemente se trabajaron ya con la conclusión predefinida y con el sustento de esta conclusión, que era pedirle a la caja los aportes de Manuel Sánchez. Y efectivamente acá vemos en la carta, aparece 0, dicen 0, no aportó, no trabajó. La carta a los liquidadores que pide los señores Moreno y Lorrieta, ya sabiendo la respuesta, obviamente, porque ya sabían desde la conclusión 2 del informe 9 de Irandro, ya sabían que Manuel Sánchez no registraba aportes en la caja. Entonces, preguntan, le responden lo esperado, 0 años contributivos, 0 semanas, 0 soles. Conclusión reforzada, no trabajó, no aportó, no trabajó. Ahora, este informe económico de Moreno y Lorrieta es además insuficiente por inútil, porque ellos tienen un objetivo de establecer un balance entre 60 al 90, periodo anterior al 91, que empieza la investigación fiscal. Pero ellos solamente trabajan un periodo y una actividad, un periodo 60-68, equivocándose porque el 67 ya había concluido y el 68 estaba en Fundo San Andrés. Y una actividad, la pesquera.
Y además no aplican correctamente el método de la especialidad económica, porque buscan documento fuente. Y tampoco elabora modelos económicos, que es el método económico por excelencia. La economía no elabora modelos económicos, hace proyecciones, hace cálculos, y no busca necesariamente documentos fuentes, que es propio de la contabilidad. Ellos adolecen también de falta de capacidad, tienen un sesgo de imparcialidad, se presentan y firman como peritos, auditores, economistas, aunque luego ellos dicen que no existe, reconocen que no existe tal especialidad en el Colegio de Economía. Economistas. Bueno. Al otro, al hipotético. Al elogiado. Ellos plantean, como venía explicando, ellos plantean un esquema como si fuera una tesis. Hipótesis, problema, hipótesis, conclusiones, pero su estructura está errada, está mal planteada. Y todos sabemos que si se elabora mal una estructura metodológica, que si se elabora mal una hipótesis, la conclusión va a ser equivocada. No, ya no solo depende del método. Acabamos de demostrar que el método que ha usado es el errado, porque la economía usa modelos, no usa documentos fuentes, no necesariamente usa documentación como si fuera un contador. La economía elabora modelos económicos, los contadores no. Han usado, pero ahora no solamente está demostrado que usaron un método errado, sino que la hipótesis está mal planteado. Ya dentro de la elaboración, la hipótesis está mal planteada. ¿Por qué? Porque ellos plantean la hipótesis como objetivos, como problemas. Y la hipótesis ya no es el problema. La hipótesis es una posible explicación al problema, que se corroborará o no se corroborará, porque, digamos, la conclusión puede decir, corroboramos la hipótesis en tales fundamentos, no corroboramos la hipótesis planteada. Y el señor reconoce que por la ligereza que han trabajado, la hipótesis no está mal planteada, y reconoce además metodológicamente este trabajo puede ser discutible. Y recuerdo que hay que valorar la pericia y la explicación comunidad, como recomienda la casación 401-2021. Está mal planteado la hipótesis, por lo cual no hay relación entre el problema general y la hipótesis general, como aparece en la página 77 de tu documento. Ellos reconocen además que la prueba es inútil, esta pericia es inútil. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que se le solicita determinar el saldo inicial del periodo 60 al 90, pero no pudimos terminar o cumplir por las limitaciones operativas. Bueno, ¿qué limitaciones operativas? No lo han puesto en su documento. Pero lo cierto es que el objetivo general era establecer el saldo al final del periodo. Y para establecer el saldo al final del periodo de los 30 años, tenía que trabajar la actividad de Manuel Sánchez en 30 años, no la actividad de Manuel Sánchez en 6 años o 8 años, con una sola actividad de la pesca. Y ellos reconocen que esto además es inútil, porque la utilidad de la prueba estaba definida en que podía proporcionar un número, una cantidad de un saldo que pudiera ser usado por los contadores, pero a 1990. También se equivocan cuando utilizan y denotan una deficiencia en los conocimientos metodológicos, porque dicen que la muestra de la primera fiscalía y las instituciones de los puertos de Chancay y Chimbote. Bueno, la primera fiscalía, estas son fuentes de información. No son muestras. La muestra, si le piden como objetivo general determinar el ingreso de Manuel Sánchez como pescador anchovetero, la muestra son los pescadores anchoveteros que trabajaron en el periodo del boom, del 60 al 68. Esas son la muestra. Podría ser incluso Manuel Sánchez parte de la muestra.
pero nunca las fuentes. Confusión muestra fuente. Los peritos de oficio que hacen la validación por pares, que es un alto estándar de contraste o confrontación de las pericias o de los informes técnicos. Señor Cabello, ¿qué dice? Que la teoría económica es importante para realizar un informe. Un hecho económico sin una teoría económica no tiene base ni sustento. Con lo cual, valorando estas respuestas, determinamos que los señores Moreno y Lorrieta no utilizan el método propio de la ciencia económica, que incluye la economía descriptiva y la teoría económica. Por lo cual, hay error en el método y las conclusiones no tienen sustento. Uno de los sesgos que establece la casación 417 de Puno para valorar una prueba pericial es determinar si es que analizaron toda la información existente. Como vengo diciendo, ellos solo trabajaron del periodo 60-90, ellos solo trabajaron la parte 60-68 pesca. Pero ellos sabían las actividades que tenía Manuel Sánchez, porque en su propio anexo 32, el informe de los auditores Tejada Urquizo, y en el expediente, se encontraba la información de todas las actividades que realizó Manuel Sánchez en este periodo. Pero ellos, teniendo la información y acompañando a su propio anexo 32, se excusan diciendo que por las limitaciones del operativo, no sé qué cosa signifique limitaciones del operativo. Y además, ellos reconocen claramente la inutilidad de la prueba porque ese documento, llamado informe económico, reconocen ellos que no permite establecer un saldo inicial de Manuel Sánchez a 1990. Y ellos hablan mucho de las limitaciones, repiten por las limitaciones como una excusa más bien. Pero si vemos, analizamos, ¿cuánto tiempo tuvieron ellos para trabajar? Ellos trabajaron más o menos entre agosto del 2014 y marzo del 2015, 7 meses. Y recordemos que los peritos de oficio y de parte acá en juicio oral han tenido 6 meses para trabajar el mismo periodo y la misma cantidad de información. Y los peritos de oficio hicieron la revisión de pares y los peritos de parte revisaron los 30 años. Pero otro dato, ¿cuál es la limitación? Otro dato, ellos empezaron a trabajar en el 2014. El juicio oral comenzó en 2017. Y como todos sabemos, hasta 3 días antes de la audiencia, con el antiguo código, se permite presentar pruebas. Ellos han tenido 3 años para trabajar, para completar y superar las llamadas limitaciones de su trabajo. Ellos reconocen también que no podía haber aplicado ningún principio. Son respuestas evasivas, por cierto, porque finalmente de la propia revisión del expediente y del contrainterrogatorio se determinó que no había usado el método, no había usado principios, no había usado modelos económicos, simplemente buscaron documentación contable, devolviéndole la carga de la prueba al investigado para que demuestre 100% documentadamente actividades de 47 años. Como he dicho al inicio, el real objetivo de este trabajo fue validar la conclusión 2 del informe 9 de Ladilandro, que se refiere a refutar a TUME. Por lo tanto, ese es el punto común, esa es la vía de comunicación. Estos son como vasos comunicantes entre el informe de Moreno y Lorrieta y el informe 9 de Ladilandro. Cuestionar a TUME, reafirmar o sustentar que al no tener aportes Manuel Sánchez, no trabajó, no tuvo ingresos, 0 ingresos. Muy bien. Anterior. En la carta de presentación de este trabajo, dicen que el informe propiamente comprende de las
299 páginas, comprende de la página 1 al 137. O sea, 137 páginas. Y no solamente por la cantidad, me refiero, porque un trabajo pequeño, breve, podría ser muy sustancioso, muy documentado, muy sustentado. Si no veamos, vamos a ver, revisando el índice, cómo la mayoría del desarrollo de este trabajo fue dirigido a cuestionar a Tume y sustentar el informe de la DELANDO. Observaciones al economista Fabián Tume, de la 111 en adelante. La metodología, todo esto es Tume, el cuerpo central, lo que ellos dicen, la parte central de la 1 a la 137, la parte central es Tume. Resultados obtenidos, una página. Capítulo 5. El capítulo 4 se dedican a Tume. Trabajan con el sesgo porque ya tenían la conclusión del informe de 9. No, la siguiente. Y aquí está, ingresos de desarrollo pericial, solamente 20 páginas dedicadas o propias respecto a Manuel Sánchez. Comentarios obtenidos, Tume. Y lo demás es cosas introductorias. Las primeras hasta el 82 es metodología, planteamiento, marco teórico. Acá no hay nada de investigación de campo, no hay nada de investigación respecto a los ingresos de Manuel Sánchez, sino la parte general que anuncian el método que van a trabajar. Y ellos mismos reconocen. Es correcto señalar que el cuarto capítulo se dedica básicamente a refutar a Tume. Era el único referente que teníamos. En la página 21 de su pericia señalan 4 objetivos. El tercer y el cuarto objetivo se dedican a Tume. Sí, 2 objetivos están centrados en Tume. O sea, de 4 objetivos, 2 a Tume. Eso revela que claramente el informe estaba orientado a eso. Todo esto demuestra la inutilidad de esta prueba pericial. Ahora, valorando también el trabajo, otro aspecto a valorar es que no presenta bibliografía especializada. Habla más de derecho, habla más de la prueba pericial en lavado de activos, sin tener capacidad de ello. Usa la guía de las Naciones Unidas para análisis forenses, no usa, sino lo cita, muchas descargas de Wikipedia. La única referencia a economía es Teoría del Desarrollo Económico, conferencia sobre el método de la economía, pero no la usa. Es un trabajo desprolijo, un trabajo sesgado, dirigido a sustentar la conclusión 2 del informe contable 9, y un trabajo que no tiene sustento teórico, basado en bibliografía especializada que debió usar sobre economía. Una demostración que la actuación de los señores Moreno y Lorreta no es veraz y objetiva. Ellos afirman que afirman y sustentan parte de sus conclusiones del anexo 11. Pero esta anexo 11, que lo ven acá a la derecha, es un manuscrito apócrifo. Y ellos mismos reconocen, no aparece, pero ellos lo usan. Esto es un sesgo. Esto demuestra imparcialidad, o parcialidad, perdón, hacia una posición, donde aparecen unos números, unas cantidades en las cuales no se sabe la fuente, no se sabe quién firma, pero se usa como sustento. Y ahí lo ponen. Documentos, investigación pericial in situ para darle un contexto de investigación, de rigor. Pero no, la deficiencia es que el documento ni siquiera tiene firma. Luego dice que realizaron entrevistas, pero ellos aceptan luego que la han realizado, pero no insertaron ninguna. Otro sesgo, otra falta de rigor en su investigación. Otro elemento a cuestionar que demuestra su sesgo es una
incorrecta selección de fuentes. El objetivo era establecer ingresos. Y si voy a establecer ingresos, busco fuentes que me permitan conocer los ingresos. ¿Pero qué buscan ellos? ¿Qué usan? La fuente de la Caja de Beneficio Social del Pescador, que fue creada en el 65, cuando el periodo de investigación es 60-67. La Capitanía de Puerto, que permite el zarpe de embarcaciones. No, el ingreso del pescador. El Sindicato de Pescadores, que es una asociación gremial de defensa, no de ingresos, no registra ingresos. La Sociedad Nacional de Industrias, que no pertenece, a la cual no pertenecen los pescadores individualmente, pertenecen las empresas. Y que sepamos, según don Manuel Sánchez Paredes, nunca dijo que era dueño de una empresa que pudiera ser participante de la Sociedad Nacional de Industrias. Luego, de acuerdo a la casación 17-2007, ¿sí? Cuando solicitan cuando recomiendan considerar toda la información existente, se ve que en el anexo 32 ellos presentan en el anexo 32 y ellos reconocen que tenían conocimiento del informe de Tejada Urquizo, que establece todas las actividades entre el 60 y 90, pero ellos dicen que han partido del informe TUME. Siempre se entró a TUME, sesgados con TUME y descartando la información que pudiera favorecer al investigado. Tampoco conoce el nivel de informalidad, o sea, no conocen la muestra que van a buscar, efectivamente, o sea, no conocen, no investigan la actividad económica, cómo funciona, con informalidad, con pesca negra, cómo funciona, no analizan el contexto en el cual, lo cual no necesitaban, obviamente, porque ya tenían la conclusión preestablecida. Tampoco estudian el marco legal para la pesca anchoveta. Elemento importante, porque si la fuente de información en la cual sustenta su principal conclusión, es decir, no aportaron, no trabajaron, por lo tanto no tuvieron ingresos, ellos debieron haber indagado el marco legal. ¿Cuándo se creó? Para empezar, nunca lo dicen. Recién en el juicio oral se ha establecido que la caja se crea en el 65 y por lo tal no tenía ninguna relación con actividades por lo menos del 60 al 65. Y el periodo de investigación de la pesca es 60-68. Ellos mismos reconocen que metodológicamente este trabajo puede ser discutible. Falta de capacidad, idoneidad. Las conclusiones de este informe no son fiables porque no utilizan el método de la ciencia económica, no son independientes e imparciales, son trabajadores CAS del Ministerio Público hace 10 años, como lo han dicho. La investigación planteada como tesis tiene una correcta formulación de la tesis, no son preguntas, confusión entre hipótesis y conclusión. No se puede descartar o confirmar hipótesis planteadas como objetivos. Las conclusiones no tienen ninguna vinculación con el objeto. He hecho un cuadro con el cual resume a qué van las conclusiones. La conclusión central es la 7 y la 8, que se refieren a 0 aportes, a la caja, 0 ingresos. Esa era la conclusión que tenían preestablecida desde el informe contable 9 de la IRANDRO. La 9, la 13 y la 14 es repetición de estas. Las demás no tienen ninguna relación con Manuel Sánchez o sus actividades. La 1, la 2, la 3, la 4 se relacionan al objeto de la metodología. El 6, 11, 14 y 16 refutan TUME. La conclusión 10 solo se refieren a los egresos y no muestran sustento. Ahí está. La conclusión 1 simplemente dice, nos basamos en la documentación fuente
El problema es el punto controvertido, explican qué van a hacer. La conclusión 3, aplicaremos el análisis económico, método deductivo y concluirá. Conclusión 4, este trabajo se basa en la aplicación de método de peritaje reconocido a nivel internacional. No son conclusiones, anuncian cuál es el problema de investigación, indican cuál es el método empleado. No es una conclusión de resultado del trabajo. Estas conclusiones no tienen, son impertinentes porque no se refieren al informe TUME, que es una prueba no aportada al proceso. Ya incluso en juicio oral se excluyeron todas las preguntas relacionadas a TUME porque no tenían relación no tenían pertinencia con el proceso al no haber sido aportadas. Las conclusiones 2, 3, 4 se refieren al método, objetivo y problema de investigación. No fue veraz y objetiva, ¿por qué? Ellos presentan este cuadro 4. Siempre con un sesgo. No dar información, no tomar información o no tomar aspectos que pudieran favorecer el investigado. Ellos reconocen que el cuadro 4 muestra el pico más alto en el 70 de la pesca anchovetera. Y como ven, el llamado boom de la pesca del cuadro que ellos mismos presentan va del 60 al 70. Parte del periodo que trabajó el investigado Manuel Sánchez Paredes. La inferencia correcta es sí, a ver. La actuación de los peritos no fue veraz ni objetiva. Y esto se muestra con la conclusión 6. O sea, reafirma una vez más. Ellos presentan un cuadro 4 que muestra el llamado boom de la pesca. Bueno, tengo un cuadro más amplio, pero donde aparece el llamado boom de la pesca. Es del 60 al 70. Ellos, los mismos peritos, Lorrieta y Moreno, reconocen que el punto más alto de capturas es en el 70. Bueno, la primera conclusión en este periodo fue que trabajó Manuel Sánchez. El 60 al 67. Y como se podrá ver, la pesca fue abundante entre los años, en la década anterior y la década de los 60, la diferencia es abrumadora. Entonces, la inferencia correcta que se puede establecer aquí es: los pescadores recibieron altos ingresos en la época del boom. Mayor captura, mayor ingreso. Hay una relación. Y la máxima de experiencia que podemos sacar de acá es: los ingresos son superiores en época de bonanza o boom de una actividad. Eso sabemos. En la pesca, obviamente, se hicieron fortunas. En el auge del boom de la construcción de 2007 en adelante, los trabajadores de la construcción eran uno de los mejores pagados. En la minería, los trabajadores mineros están entre los mejor pagados del país. Entonces, y acá, al ser el pescador participacionista, o sea, que participa, sus ingresos dependen del volumen de pesca capturado, es evidente que ese volumen de pesca incide en el ingreso, claramente. Pero no lo reconocen porque son sesgados. Hay que demostrar que no recibió nada el señor Manuel Sánchez. Ese es el objetivo central de estos señores. Y cuando en la conclusión 10, otra muestra que no fueron veraces y objetivos, la conclusión 10 de sus egresos establecen que hay un egreso de 136,000 dólares. Pero cuando se le pregunta cuál es el sustento para establecer este egreso, este monto, ellos reconocen:
No hay, son los gastos del señor Segundo Manuel, pero no hay sustento de ello. Ellos que se han pasado diciendo que objetividad, documentación, documento fuente, sustentar documentalmente todos los ingresos, cuando hablan de egresos, no tienen ese mismo parámetro. No, a ellos no le basta, simplemente encuentran el número, no buscan el sustento y simplemente lo ponen. Y todavía agregan que deben aclarar el origen de esta cantidad. No. Este es el centro de sus conclusiones. La 8, 9, 13 y 14. Y se basa en reporte del liquidador Pando, 0 aportes, concluyen 0 ingresos en pesca, concluyen no labor en pesca. Ese es el centro. Y parten de una falacia, porque el aporte previsional, que es la caja, como aportar a la ONP, como aportar al seguro social, o tener un seguro, porque la caja servía para todo eso, tanto como seguro médico como para aportes previsionales a futuro, no tiene relación con el ingreso. No puede haber una conexión, no se puede hacer una inferencia válida, razonada, lógica, entre una persona que no tiene seguro o no tiene aportes previsionales con el trabajo o el ingreso. Más aparte, cuando la fuente que usan por la caja, la caja recién se crea en el 65 y como veremos más adelante, se crea pero no funciona adecuadamente. Por lo tanto, de haber sido independientes, imparciales, se habrían dado cuenta de estos detalles. La caja entra en funcionamiento en realidad en el 69. Y la caja después, incluso la caja después, y lo han declarado ya en juicio, la caja después de 50 años o 40 años, cualquier institución, su fuente documentaria, sus archivos no son fiables, porque hace 40 años no tenían soporte magnético, no tenían computadoras que pudieran mantener más tiempo la custodia de la información. Y ellos reconocen, cuando se le pregunta cuál es la diferencia entre la conclusión 8 y 13, afirmamos lo mismo, no laboró. Porque claro, 0 aportes, 0 ingresos, no labora. La conclusión 7 nuevamente dice, determinamos que el saldo inicial del patrimonio no sustenta un valor patrimonial razonable. Es inconducente porque no establece esta conclusión lo que se le ha pedido y el objetivo que ellos mismos se han planteado en su trabajo, establecer los ingresos de Segundo Manuel Sánchez Paredes del periodo 60-90 para que sirva de un saldo inicial al 91. La casación 1707 al respecto cita a la profesora Carmen Vázquez y hace la siguiente cita. Valorar la calidad de la prueba, hay que poner atención en lo que hace en el caso concreto, fundamentalmente en la información que usa y las inferencias que realiza a partir de las mismas. Información que usa, información incorrecta, fuente incorrecta, la caja de beneficios del pescador. La caja de beneficios del pescador se crea en el 65, casi al final del periodo donde trabajó Manuel Sánchez. Se reestructura hasta el 69. No es una fuente fiable. La información que, en el mejor de los casos, en el supuesto que la caja se hubiera creado en el 60 y estuviera funcionando perfectamente, en el mejor de los casos, la única información que puede proporcionar la caja es si Manuel Sánchez tuvo el cuidado de, o no él, sino el armador, cumplió con pagar el aporte previsional. Esa era la mejor información que podían sacar. Entonces, la información que nos indica la casación, citando a Carmen Vázquez,
que debe revisarse, en el caso concreto, la información no es fiable, la información en términos procesales sería inconducente, porque el aporte previsional en la caja, ¿qué tiene que ver con los ingresos? No tiene nada que ver. Y las inferencias que se realizan, pues, esta inferencia de decir, no aportó, no trabajó, es absolutamente errada, va contra las reglas de la lógica y el razonamiento probatorio. Por lo tal, estas conclusiones de la pericia y la pericia o el informe económico de Moreno y Lorrieta no supera el estándar metodológico que establece la casación 1707 ni la casación 401. Y, por lo tanto, se debe declarar como una prueba no fiable. Ellos hacen esta inferencia incorrecta, no aportó, no trabajó, que nos advierte Carmen Vázquez, citada en la casación 1707, que debemos revisar qué tipo de inferencia se realiza. Y ellos dicen, no hay ningún ingreso porque no hay ningún dato en la caja del pescador que ya trajo un día. Pero ¿por qué siguen insistiendo en la caja del pescador como fuente idónea para obtener ingresos o cantidad de trabajo? En el peor del mes. Es como si nosotros preguntáramos si un trabajador al Seguro Social, ¿cuántos aportes tiene? Y como si eso directamente nos proporcionaría el ingreso. Se le pregunta, esta conclusión se refiere a dos sustentos, el reporte liquidador, Pando, y por no existir evidencia de autoría. ¿Es correcto? Es correcto, dice Moreno. Quiere decir, documento que sustente su trabajo. Auditoría es contable, no es económica. Moreno buscaba, con un método incorrecto, probar que el sustento del informe contable 9, la conclusión 2, que no tenía aportes, no trabajó, eso era su único objetivo. Y ellos afirman siempre, y tienen un sesgo, claro, ¿no? Dice, porque el que trabaja tiene que aportar. Lo que señala es que no tuvo ingresos o no registra aportes. El señor Moreno dice, es lo mismo. Si no registra aportes, quiere decir que no tuvo ingresos. Esto es una falacia, ¿no? Es absolutamente ilógico realizar esta inferencia. Pero, a pesar de insistir en que esta relación falaz no aportó, no trabajó, ellos tienen que reconocer lo evidente, lo que no pueden dejar de reconocer, que según Manuel está inscrito en la caja. Está inscrito no como un paisano, no está inscrito como un ciudadano más, sino está inscrito como pescador, porque los únicos que se pueden inscribir en la caja son pescadores. Y esa inferencia no la revisan ellos porque ellos no tenían ese interés de encontrar un auténtico ingreso, un auténtico periodo de trabajo, sino validar la conclusión del informe de la DIRANDO. Y yo podría hacer unas inferencias correctas. Los pescadores habituales se inscriben en la caja de beneficios del pescador. Manuel Sánchez se encuentra inscrito. Conclusión, Manuel Sánchez es un pescador habitual. Los pescadores habituales perciben ingresos. Manuel Sánchez era pescador habitual. Manuel Sánchez percibió ingresos en la actividad de pesca. Ahora, para concluir esta parte, el marco legal que no trabajaron los señores Moreno y Lorrieta. Y ahí se hubieran enterado de algunas cosas, o quizás lo sabían y no quisieron ponerlo, porque hubiera contradecido su informe. Es fácil encontrar, son resoluciones supremas. El equipo nuestro lo encontró rápidamente haciendo una búsqueda. Primero, primer tema. El pago de aportes es obligación de las fábricas, no del pescador. Hasta ahora, el pago del FP es obligación del empleador. Siempre ha sido obligación del superior, no del trabajador. Pero además, hay otro dato de la realidad que lo reconoce el Decreto Supremo 05-TC. Incumplimiento de pago de aportes de la caja.
en sus considerandos, ¿qué dice? Existen casos de fábrica de harina de pescado que no han cumplido con hacer entrega de las retenciones. Eso es algo actual también, ¿no es cierto? Por algo se hace en juicio una máxima experiencia que tenemos a diario, es que a cada rato las AFPs hacen juicio a los empleadores por no pagar los aportes. Eso no es nuevo, esto es bastante común. Por lo tanto, este estudio no es veraz ni objetivo porque no cumplen con estudiar el marco legal de la pesca anchovetera. La Resolución Suprema número 8 establece, artículo 11, tendrán derecho a los beneficios de la caja a pescadores inscritos que se dediquen habitualmente a la pesca anchoveta. Máxima la experiencia o inferencia, en este caso sería inferencia, los pescadores habituales son los únicos que se inscriben en la caja. Manuel Sánchez estaba inscrito. Si hacemos una línea de tiempo, vemos que el periodo de actividad de Manuel Sánchez es 60-67. Bueno, los señores también se equivocan y lo ponen en el 68. Por eso veremos luego que en el 68 está en el Fundo San Andrés. Pero 60-67 el periodo. Funcionamiento de la caja, 65. Por lo cual, me queda muy poco margen que me pueda servir como fuente de información. Otro elemento que debió elaborar. Pero ¿qué tenemos en la realidad? Se crea el 65, se reestructura el 66 y el 67 se elabora un nuevo estatuto porque se reconoce que la caja se encontraba acéfala, es decir, sin gobierno y prácticamente sin funcionamiento. Si dicen que está acéfala, no tiene gobierno, la inferencia correcta es decir, la caja no funcionó adecuadamente hasta el nuevo estatuto 69. Por lo cual, no es nuevamente un dato más que reafirma que la caja no era nuevamente para encontrar ni siquiera aportes de Manuel Sánchez. Y aquí están los normas legales que sustentan el cuadro anterior. Decreto Supremo 01 del 65, creación de la caja. Reestructuración, Resolución Suprema 2014, que reconoce sus considerandos. La caja se encuentra en crisis. Los órganos administrativos acéfalos. Conclusión, se declara en estado de reorganización la caja. 66. Nuevo estatuto, 69. La inferencia válida de esto es que, aunque se hubiera creado el 65, al estar acéfala, no funcionó plenamente desde 75 y 69, por lo cual no es una fuente correcta ni idónea para encontrar información. Ahí están las normas 01, que están en el anexo de los papeles de trabajo del señor Raúl Toledo. La actuación de estos señores Moreno y Lorrita tampoco es veraz y objetiva. Tienen 4 objetivos específicos. El primero, determinar el tiempo de trabajo. El segundo, determinar la remuneración, el ingreso. Recordemos que el tercero y cuarto están destinados a TUME, por eso son impertinentes. Pero para obtener este resultado específico, y más aún cuando su fuente de información principal es la caja, debieron analizar el marco legal de la actividad laboral. Ya no solo el de la caja, sino el marco legal. Y el Decreto Supremo 19-TC del 68 establece o reconoce que los trabajadores o los pescadores anchoveteros tienen un régimen de un contrato de locación de obras, es decir, no están en el campo laboral, sino están se regulan por la norma del Código Civil, contratos de locación de obras, son trabajadores independientes, y eso le da una característica especial y un plus del ingreso, los vuelve participacionistas del ingreso.
El informe 21 del IREMAR, que también cita a los señores Moreno y Lorrieta, reconoce esta relación laboral fuera, dentro del Código Civil, como contratos de locación de obra. Por lo cual, al no tomar en cuenta esta información, mantiene su sesgo de querer validar la conclusión 2 del informe 9. Y se les pregunta, ¿se confirma este sesgo? ¿Usted conoce la relación contractual entre los pescadores choveteros y armadores? No lo conozco. Pero en su anexo 34.1 dice que hay un libro de historia, que acompaña un libro de historia que señala la relación contractual se regula por la norma de derecho común. Ellos mismos presentan el documento que demuestra la relación laboral. Dicen, no conozco, ¿sabe usted qué significa ello? No. ¿Les importó? Probablemente no, porque si ya tenían el sesgo de encontrar o reafirmar la conclusión de la Dirandro, no les importaba esto, más bien es valorar estos elementos les hubiera sido contraproducente de sus objetivos. También es una demostración que la actuación no es veraz ni objetiva, porque presenta como anexos, esto muestra un descuido en el trabajo, obviamente, que es un elemento más a valorar, porque presenta en el anexo 18 registro de los individuales de aportes de Manuel Santos Orlando Sánchez, que no tiene ninguna relación con Manuel Sánchez. Cada uno trabajó por su cuenta. Manuel Sánchez tuvo una relación de pescador, una posición de pescador anchovetero. Orlando Sánchez tuvo una posición inicial de pescador anchovetero, pero luego fue patrón de lancha, con lo cual ni siquiera tiene relación entre los ingresos. Son posiciones laborales distintas en las cuales ni siquiera servía de ejemplo. En conclusión, el informe Moreno y Lorrieta, la valoración que se hace es que es una prueba pseudocientífica, porque no supera el test para identificar el error que proporciona la casación 1707. Recordemos que cuanto más bajo es el error, más fiable. En este caso, es errores tan altos, el informe es poco fiable o nada fiable. En primer lugar, no cumple con el estándar de método racional de valoración de pericias, casación de Puno. Usan un método contable, contienen un alto margen de error, no es fiable, no es veraz ni objetiva, trabajaron sesgadamente sobre la conclusión predeterminada, conclusión 2 del informe contable 9, no trabajó, no aportó, no trabajó. Las conclusiones no son claras por lo que hemos visto, solamente hay una que se basa en la carta del liquidador Pando, la 7 y la 7, que se refieren en la 8, dice, no aportó, no trabajó. Es inútil porque no proporciona lo que se quería encontrar, un saldo a 1990. Y es sobreabundante porque repite la misma información con la conclusión 2 del informe contable 9. Y repite la misma conclusión. No aportó, no trabajó. Aquí tenemos unos hechos probados. 23º, Manuel Sánchez se encontraba inscrito como pescador habitual en la caja de beneficios sociales de pescador. 24º, el informe pericial elaborado por el Lorrieta Moreno no establece el saldo patrimonial de Manuel Sánchez a 1990. 25º, la caja fue creada en el 65 y reorganizada en el 67. 26º, Manuel Sánchez trabajó en la pesca entre el 60 y 67, durante el boom de la pesca. 27º, los aportes a la caja eran realizados por los armadores pesqueros y no por el pescador. 28º, el capítulo central del informe Moreno de Lorrieta se dedica a refutar a Tume. 29º, el capítulo 4 y 5, los únicos que tienen relación con el objeto del informe, consta de 21 páginas. 38º aprobado, Moreno y Lorrieta aceptan los errores en su informe económico. Señores, vamos a reiniciar. Superamos el receso y reiniciamos la sesión.
Adelante, doctor Paredes. Gracias, señor director de debates. La segunda prueba en la cual presentó inicialmente la acusación o el Ministerio Público en general fue la pericia contable. La pericia contable porque fijó el periodo de investigación 1991-2007. ¿Por qué? Porque el corte dice así, porque la primera ley de lavado de activos rige a partir de enero del 91. Entonces, fijado el plazo de investigación, se estableció desde la etapa preliminar un informe contable que elaboró la IRANDRO, que sirvió como sustento de la denuncia y el autoapertorio, y ahora de la acusación. Entonces, ahí vino el tema de discusión. Para elaborar un saldo, un informe contable, el elemento de discusión, el punto de partida, era un saldo inicial. Y la discusión era cómo se establecía el saldo inicial. ¿Quién lo establecía? Determinado está aceptado por todos, incluso por los señores contadores de la IRANDRO, que se necesita de un saldo inicial. ¿Por qué? Porque a continuación veremos la valoración del informe contable 9 de la IRANDRO, y ellos elaboran un informe contable, y su informe contable se refleja, su objetivo es encontrar balance o desbalance. Y la herramienta que utilizan para determinar si hubo balance o desbalance es un flujo de caja, y el flujo de caja es numérico, entre ingresos y egresos. Y para establecer un flujo de caja necesitamos un punto de apoyo, un número, 0, 200, el que fuera. Entonces, la discusión era iniciar una investigación en un periodo que los acusados ya tenían arriba de los 40 años, que tenían 30 años de actividades económicas de diverso tipo, empresariales y como pescadores anchoveteros. ¿Cómo se establecía ese saldo inicial? El saldo inicial, según nuestra propuesta, se debe usar, en este caso concreto, la debe establecer un perito económico. ¿Por qué? Porque el saldo inicial, que es lo que hemos hablado al valorar Moreno y Elorrieta, el saldo inicial del 91 se genera con un saldo final de 60 al 90. El saldo final del 60 al 90 se convierte en el saldo inicial. El número que arroje la investigación del 60 al 90 será el saldo inicial. Y eso es siguiendo la regla del experto. Entonces, nuestra propuesta nosotros fuimos los primeros que trajimos el trabajo de un experto economista. Por el periodo amplio de tiempo, era necesario que un economista realizara este trabajo y proporcionara al contador un saldo inicial. Y la base teórica, técnica para establecer un saldo inicial, en este caso por un economista, es el recurso de nulidad 2939-2015, que considerando 36, establece 3 elementos centrales. Primero, la composición del saldo inicial, o denominado patrimonio histórico, se encuentra formado por todos los bienes en cualquiera de sus expresiones, o sea, muebles o inmuebles. La cuestión esencial en las pericias contables es indispensable, dice la ejecutoria, que se fije o determine el inicio, la existencia de un balance o no patrimonial. Y conforme a la máxima experiencia, nos dice el propio ejecutoria, que un procesado cuenta con patrimonio histórico. Yo agregaría, incluso en este caso, en el cual se ha demostrado, en este proceso, que estos acusados han tenido 30 años de actividad empresarial y comercial. Y la oportunidad de determinar el saldo inicial es al inicio del periodo investigado, antes, o sea, en este caso concreto,
el saldo proporcionado por el economista en el 90 para comenzar el flujo del 91. Pero nos advierte algo más la ejecutoria. ¿Cuál es la consecuencia de la omisión o la incorrecta determinación del saldo inicial? Distorsión del resultado. Y eso es lo que vamos a ver con el informe contable 9 de Dirandro. Hay una copia del fundamento 36 de la Resolución Suprema 2939 de 2015, que le encuentro una conexión con la casación 1707.1, que recordemos, vengo diciendo que proporciona un test para identificar el margen de error. Menos error no es fiable, por lo cual más error, menos fiable o poco fiable. Y cuando está considerando 36, ¿qué dice? Un informe pericial contable, prueba científica, es su alto grado de exactitud al ser evacuados por especialistas de la materia, pero siguiendo estos parámetros. Yo agregaría, el alto grado de exactitud, o en términos de la casación de Puno, el test para identificar el margen de error, proviene de que la prueba tenga los parámetros de esta resolución suprema y de la casación 1707. En conclusión, la resolución 2939 de 2015 Lima nos dice, la máxima de experiencia, toda persona tiene patrimonio histórico. Más aún en este caso, que se ha acreditado actividad por 30 años. Nos expresa necesidad de establecer el saldo inicial. Es indispensable establecer el saldo inicial. Oportunidad, ¿cuándo? Al inicio del periodo. Y la consecuencia de establecer inadecuadamente un saldo inicial o no establecerlo es la distorsión en el resultado. Ahora, la Fiscalía ha apostado siempre a sus peritos contables, a sus peritos económicos que usaron métodos contables y han apostado hacia la contabilidad como el medio idóneo para establecer un saldo inicial o establecer un flujo de caja, para determinar mediante ello el balance o desbalance económico. Pero la contabilidad no está orientada a reconstruir actividad económica. El objetivo de la contabilidad, el fin de la contabilidad es revisar libros contables, documentación fuente, como son libros contables y asientos contables, pero de empresas en marcha. El principio general de la contabilidad, los principios de contabilidad generalmente aceptados, nos indican que los principios contables y la técnica de auditoría están diseñados para analizar empresas en marcha o en operatividad, no empresas liquidadas, no empresas cerradas, no para establecer patrimonio histórico, que eso es lo que determina el saldo inicial, el patrimonio histórico, eso va a constituir el saldo inicial. Más aún en el caso de un periodo tan amplio de investigación, en la cual la mayoría de las empresas ya están liquidadas o inactivas. Por lo tanto, empresa en marcha para el principio de contabilidad es una empresa en funcionamiento actual que se encuentra vigente. Es decir, los principios contables, la contabilidad está orientada a trabajar con o revisar empresas económicas. ¿Por qué? Porque la contabilidad tiene un objetivo, ya lo expresé anteriormente. La contabilidad tiene como fundamento, tiene dos objetivos. Uno, hacia el interior de la empresa y dos, hacia afuera de la empresa. Hacia el interior de la empresa se va a referir para que las personas manejen adecuadamente los flujos de caja, los flujos de pago, ingresos, egresos, pagos a proveedores, etcétera, y ver la viabilidad y continuidad de la empresa. Y hacia terceros, en primer lugar, hacia el Estado, la SUNAT, que está preocupada en que le paguen los impuestos, y la manera de controlar el adecuado pago de impuestos es a través de la revisión contable. La SUNAT revisa contablemente a una empresa para ver si ha declarado correctamente todo y si el avance imponible, lo declarado, coincide con la realidad. Hacia terceros como proveedores o que van a contratar con esta empresa o va a comprar la empresa, y a los bancos que hacen
líneas de crédito a estas empresas. La contabilidad, por lo tanto, tiene ese objetivo y por ello no es el método idóneo o no es el único método que debe usarse en casos de lavado de activos con periodos tan altos. Claro, si yo voy a investigar una empresa que está activa, una persona que está activa en los últimos años, donde sí es posible, los últimos 10 años, digamos, que se obliga a una persona a mantener sus libros contables, sus papeles contables, sí me puede ser idóneo, sí me puede ser suficiente, pero en este caso no. En este caso tenemos que mezclar dos, la economía para generar el saldo inicial y la contabilidad para determinar el periodo actual. La empresa en marcha para la contabilidad se basa en la presunción de que la empresa continuará. O sea, la contabilidad y sus principios generales están dirigidos a revisar empresas actuales en marcha. Con el caso de venta y liquidación, sí, con lo otro. Muy bien, entonces para determinar, en este caso concreto, la pericia idónea es la pericia económica, en el caso concreto de Manuel Sánchez, en un periodo de 47 años partido en dos. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene no solamente un paso largo, un paso de 50 años casi de actividad económica, sino tiene diversas fuentes de ingreso. Esas diversas fuentes de ingresos implican dos cosas. Unos ingresos están determinados o están sujetos a ser registrados contablemente y otros no. Otros ingresos, no todos los ingresos tienen una imposición tributaria. Por lo tanto, la contabilidad no es suficiente. Pedirle a una persona natural que no está obligada a llevar libros, por ejemplo, actualmente ya ninguna persona natural lleva libros. Antes se llevaban los profesionales, al inicio de nuestra carrera teníamos un libro de ingresos profesionales que acompañaba nuestros recibos profesionales. Ahora simplemente la SUNAT revisa todos los recibos que emitimos en el sistema en línea. Por lo cual, una persona natural tiene ingresos que se declaran e ingresos que no se declaran. Una persona natural como Manuel Sánchez Paredes tiene en los 47 años de ingreso, ha tenido ingresos por pesca, ganadería, cultivo de arroz, comercio mayorista, disponibilidad efectiva empresarial, comercial progreso, panadería, constructor, etcétera. Y la empresa Antisuyo. Venta de inmuebles, por ejemplo, venta de inmuebles, venta de vehículos, no está grabado, es solamente un ingreso. En este caso, también se tiene que tomar en cuenta que el plazo para conservar los libros tiene 10 años financiero, 10 años laboral, y en el ámbito tributario de 4 a 6 años, dependiendo del periodo de prescripción laboral. Por lo cual, la contabilidad tiene estos límites, digamos. Este es el plazo máximo que podría operar. La contabilidad solo puede exigir información basado en estos años, porque a una persona no se le puede imponer mayores obligaciones que las legales, y si la ley dice que son 10 años para mantener libros o información contable, por lo tanto, una persona no está obligada a mantener esos libros. Si los bancos no le dicen que solamente están obligados a mantener información por 10 años, el banco no está obligado a proporcionar información mayor a ella. Y si no se encuentra esa información, el contador que analiza no puede establecer una presunción en contra del investigado. No se puede partir de que si no tengo el documento, no te imputo el hecho económico. Acá hay una mezcla. El hecho económico es estudiado por la economía. El hecho económico existe, independientemente si se registra o no se registra. Entonces, una venta, una adquisición, un hecho económico, si es informal, no se va a registrar. Si es formal, se registrará, pero tenemos el límite de 10 años para demostrar con la documentación contable,
sustentatoria, como se solicita, para poder exigir su presentación. Los señores peritos oficiales, como Iván Peña, nos dice claramente esto, nos reafirma, el ámbito contable requiere contar con documentos que estén de saldo para el contador, desde el punto de vista de su formación. Si no hay documento, el hecho económico no existe. Y por lo tanto, en el Perú, históricamente la economía es informal, eso no invalida que exista un hecho económico. Es decir, la contabilidad es formal, la economía sí ve la realidad del hecho económico. ¿Se produjo o no se produjo? Y la contabilidad solo se restringe a pedir documentación contable, documentación fuente básica, facturas, asientos contables, etcétera, contratos, etcétera. El economista no tiene ese parámetro. El economista, para estudiar el hecho económico, el economista tiene diversas fuentes que acudir. A veces coinciden con los contadores, pero esa es la mínima parte. El economista busca reconstruir la realidad económica para ver si el hecho se produjo o no se produjo, como es lo que han hecho con lo que ha hecho nuestro perito en el caso del periodo del 60 al 90 de Manuel Sánchez. Y dice Iván Peña, ¿quiere decir que el contador no ve la realidad económica, solo registra los papeles? Para el contador, si no hay documento sustentatorio, no valía el hecho económico. ¿Por qué? Porque la contabilidad es coherente, la contabilidad debe ser formal. Porque recordemos, los principios generales de contabilidad y la contabilidad está orientada a empresas en marcha. Es decir, incluso la obligación tributaria de la SUNAT es declarar en el periodo, no solo en el año, sino en el mes, porque hay tributos que se pagan, que se acotan en periodos cortos de un mes y hay tributos que se acotan en el periodo de un año. Por lo cual, esa actualidad, esa coexistencia entre la documentación y el hecho económico, hoy día se compra las computadoras, una empresa, y se debe registrar casi inmediatamente porque el pago se hace en el periodo de este año, más o menos, y se debe registrar. Se emiten los comprobantes necesarios que sustentan la adquisición y eso se anota y luego eso será sujeto de la base impositiva. Esa es la relación de la contabilidad, pero a los contadores en general no le piden reconstruir patrimonios históricos y el saldo inicial está constituido fundamentalmente, como dice la Ejecutoria Suprema, por saldos históricos. Y para el saldo histórico no es la contabilidad, es la economía la que debe ocuparse de ello. Ahora, el perito contable de oficio, que hizo la revisión de pares del informe contable de Santos Orlando Sánchez, nos dice, el saldo inicial se elabora de dos maneras, teniendo toda la información contable objetiva, y si no se tiene que buscarse un experto. Esas son las dos formas, lo dicen los peritos de oficio. La información contable, claro, es preferible que tengamos toda la información contable, con lo cual no habrá mucha discusión. Pero repito, eso será para empresas que están funcionando actualmente, será para patrimonios que se inician recién, pero para patrimonios históricos la contabilidad no funciona. Pero en defecto de ello, no puede decir, como se ha dicho en estos años, no se puede decir, no tienes el documento fuente, no trabajaste. No tienes completa tu documentación contable de 30 años, 40 años, no te acepto ningún ingreso. Debe buscarse al experto. Vamos. Ahora, el señor Castillo Cubas, el perito Castillo Cubas, nos dice que el saldo patrimonial de una persona natural está conformado por bienes, muebles, inmuebles, y el dinero en efectivo es uno de los rubros componentes del patrimonio de una persona natural. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, las pericias contables de la DIRANDRO se basan en flujo de caja. La herramienta, el objetivo de la pericia contable, el informe contable 09 de DIRANDRO, es encontrar balance o desbalance. La herramienta para encontrar ese balance o desbalance
es el flujo de caja. Y el flujo de caja no toma todo el patrimonio, toma solamente uno de los componentes del patrimonio, toma el flujo efectivo, que puede ser a veces también irreal y no mostrar toda la capacidad económica de una persona. Por nuestro lado, el señor Fuster también reitera eso. Los contadores pueden recurrir a otros profesionales expertos para reconstruir los hechos y elaborar el saldo inicial. ¿Y qué es un experto? Los contadores tienen esta regla. No es una regla para los economistas, es una regla del contador, la NIA 620. El uso de un experto ajeno a la profesión contable que pueda ayudarles a establecer saldo inicial. El informe contable 09 de Irandro es precisamente que no usaron al experto para establecer esa saldo inicial. El informe contable 09 tampoco supera el estándar de la casación 1707-2019, que, recordaremos, establece el método racional para la valoración de pruebas policiales. No cumple ninguno de los parámetros. No aplica correctamente la teoría ni los métodos. La actuación no fue veraz ni objetiva. Tampoco es clara en los aspectos. Y las conclusiones no se emiten en un lenguaje claro y preciso. Como recordaremos, este informe contable 09 vamos a seguir la línea jurisprudencial de razonamiento probatorio de la Suprema, la casación 1707 y la casación 401. El test, y quiero incidir en esto, ¿no? La casación indica un test, menos errores, más fiables. Vamos a demostrar que este informe contable tiene muchos errores y lo convierte en poco fiable. Vamos a demostrar que la actuación no es veraz ni objetiva, por más que hayan repetido de manera insistente que ellos han sido objetivos al valorar estos documentos. Vamos a demostrar que los contadores de la Irandro actuaron con un sesgo o perjuicio y tampoco analizaron toda la información existente. La Dirando en realidad, los contadores de la Dirando en realidad utilizan un método para desbalancear. Querían encontrar, de todas maneras, un desbalance patrimonial en el investigado. ¿Y cómo utilizan esto? ¿Cómo hacen esto? Tiene dos áreas de su informe. Una primera parte, los contadores, inadecuadamente o indebidamente, analizan el informe económico TUBE con el método contable para analizar un informe económico. Y ellos son los creadores de esta inferencia. No aportó, no trabajó, por lo tanto no tuvo ingresos. Y la parte que se realiza al flujo de caja de análisis de Manuel Sánchez Paredes tiene un sesgo de imparcialidad y no aplica correctamente el método contable. En cuanto a la metodología, como verán, ellos hacen un collage en la parte pertinente de su informe. Dice que usaron principios de la contabilidad, normas internacionales, información financiera, técnica de auditoría financiera, tributaria, técnica de procedimiento y la especialidad contable. Sin embargo, no explican su aplicación. Cuando se le ha preguntado puntualmente
cómo y dónde, en qué parte de la pericia aplicaron estos métodos, ellos no dan una respuesta concreta, sino hacen respuestas evasivas. Comencemos indicando que ellos anuncian que usan normas de auditoría, pero ellos mismos reconocen que no son auditores, y no pueden serlo porque ellos son dos contadores asimilados a la policía, que toda su vida han trabajado en la policía, donde no se hace auditorías forenses o auditorías financieras y tributarias. El señor Beltrán tuvo un largo paso por la Dirección de Economía de la Policía, en la cual evidentemente no se hacen pericias ni se hacen investigaciones de auditoría. Simplemente la Dirección de Economía es una pagaduría de la institución. Pero luego dicen que han seguido la regla de auditoría, pero cuando se le pregunta, que es una regla básica de la auditoría, sino comunicar los hallazgos de la carta 60, en este caso de la caja, al investigado, ellos responden, no fue nuestra labor. Luego se le preguntan que por qué no utilizan el compendio de normas contables. Dice, el compendio no lo hemos visto, no había necesidad de nombrarlos. Todas sus respuestas son evasivas, no son técnicas que expliquen cómo usaron el método, porque aquí en este punto los contadores de la DIRANDO deberían explicarnos cómo usaron el método, en qué parte usaron el método, para qué cómo llegaron a la conclusión con determinado método, etcétera, y si usaron toda la información correspondiente idónea sobre normas contables que dice que no lo han visto. Y respecto a la parte que cuestionan a TUME, las NIAs, las normas internacionales de auditoría, las 500 y las 510, no son las idóneas para revisar actividades informales ni actividades antiguas, no reconstruyen. El señor Beltrán nos muestra acá el sesgo y su desconexión con la realidad, porque dice que no existen actividades informales, porque todo contador está obligado a declarar a la SUNAT. Entonces, para él no existe el 80% del Perú, que es informal. Entonces, para él, en su universo formal, todos declaran, todos pagan, entonces vivimos en el mejor de los mundos. Y ese es un defecto de un investigador, no conocer la realidad que está investigando. No puede dar una respuesta, es decir, no existen autoridades informales porque todo debe cumplir con hacer el pago y a la SUNAT, etc. El análisis pericial de esta persona natural debe buscar no solamente la información contable, sino este tipo de investigación en lavado de activos debió haber buscado toda la que ocurría en el expediente. Conocer la realidad del país, porque está investigando hechos económicos. En el periodo inicial de ellos, están investigando 17 años de hechos económicos. Es un lapso bastante largo en el cual recién el Perú se ha formado. La SUNAT, por ejemplo, recién se creó en el 92. Y se creó, y todos sabemos que antes del 92, la Dirección de Contribuciones pues no tenía el estándar de exigencia de la SUNAT. Todos sabemos de que las normas a partir del 92, con la creación de la SUNAT, exigen mayor control en los comprobantes de pago. Son más formales. Últimamente se ha ido mejorando ese sistema de fiscalización y control tributario. Entonces, esta realidad y que las actividades económicas informales han ido variando. La ley de bancarización es el año 2001. Por lo tanto, vamos a ver luego, iniciar un saldo contable con un saldo bancario no era el idóneo ni era el razonable para el momento. El método para desbalancear que usan los señores contadores que elaboran el informe contable 9 tiene dos ejes. Uno sobre el saldo. Primero, no utilizan la opinión del experto, sabiendo que existe la regla 620. Dos, toman únicamente un saldo reportado por el banco CCC al 31 de diciembre del 90. El segundo caso también actúan sobre el flujo de caja. Hacen un corte aparente en el flujo de caja para demostrar un aparente desbalance.
en el periodo, son 17 años de investigación, del 91 al 2007, pero en el 95, extrañamente hacen el corte. Como vamos a demostrar luego, ese es un corte deliberado para mostrar un aparente desbalance. En la evaluación subjetiva que nos recomienda la casación 17-2007, se demuestra este método para desbalancear, actuando sobre, tergiversando el saldo y tergiversando el flujo de caja, muestra un sesgo, una imparcialidad, y por lo tanto la conclusión, al alterar estos dos elementos, va a mostrar un aparente y ficticio desbalance patrimonial. Muy bien. ¿Cómo elaboran el saldo inicial? El saldo inicial lo elaboran únicamente usando el saldo del banco CCC. Ellos consiguen un reporte del banco del CCC de diciembre del 91. Y cuando se les pregunta por qué no usaron el experto, no dan una respuesta consistente. Pero sin embargo, en el debate, los peritos de oficio que actuaron como revisor de pares nos indican claramente, el saldo inicial se elabora de dos maneras, con información contable y si no se tiene, con experto en economía. La contabilidad, dice, las personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad y no están obligados a guardar información por más de 5 años, se corroboran con ingresos y egresos que se establece el patrimonio personal. Recordemos el patrimonio histórico que dice la Corte Suprema. Recuerdan los peritos de parte también que solo se guarda por 10 años, por lo tanto se tiene que utilizar otras fuentes. Y recordemos lo que dice la Corte Suprema en la resolución 2939, que la omisión de determinación de un correcto saldo inicial genera distorsiones en el resultado final, como que genera conclusiones erróneas, como demostraremos ahora. El trabajo de los contadores Ladirandro no es veraz, tiene un sesgo, no es veraz ni objetivo. Cuando se le pregunta sobre la contabilidad, si permite reconstruir hechos, ellos dicen, dan preguntas de respuestas evasivas. Cuando se le dice, la contabilidad solo se limita a hechos económicos registrados, es correcto, dicen, los principios contables que corresponden a cada hecho económico, no dicen nada, es una respuesta evasiva. E insiste el señor Beltrán indicando, como ya dijo anteriormente, que no existe informalidad, pues dice, todo hecho económico debe registrarse. Claro que debe registrarse, ese es el debe ser. Pero lo que ocurre en un país con 80% de informalidad es que más bien es al revés. La mayoría de los hechos económicos no se registran, pero existe. Ellos no justifican por qué se toma únicamente el saldo de 237 soles del banco CCC. No explican si no era obligatorio en el 91 bancarizar todos los ingresos, ¿por qué usan solo como fuente el saldo de la CCC? Reconocen, no era obligatorio, dicen, pero bajo los principios contables debía estar sustentada su existencia. Entonces, ellos se cierran en la formalidad contable para evadir el uso del el informe de experto. Acá demostramos los sesgos. Usan el banco CCC solo como única fuente, a pesar de que ellos saben que la obligación de conservar información bancaria es por 10 años. En el 91 la información bancaria no se encontraba archivada en sistemas informáticos. No existía en el 91 obligación de bancarizar. La inferencia que se extrae en base a ello es que los bancos no proporcionarán información completa luego de 18 años. Si uno pregunta a un banco por una información mayor a 10 años, sabemos que el banco no nos va a reportar o reportará lo que le quedó, no la información exacta. Eso es algo que es de conocimiento general. Ahora, ¿se puede hacer una inferencia? Sí.
el saldo reportado por el banco no es representativo del movimiento bancario. ¿El saldo qué cosa es? El saldo al 31 de diciembre del 90. No es el flujo de movimiento, no es el total de ingresos, es lo que quedó el último día del mes. Y todos sabemos que los saldos bancarios, como nuestras cuentas, son fluctuantes, ingresos y egresos. No se mantiene estático. Uno no recibe dinero para guardarlo en cuenta, sino para gastarlos en sus obligaciones. Máxima experiencia, los bancos no proporcionan información mayor a 18 años, el saldo bancario no refleja el verdadero movimiento bancario, este fluctúa, el saldo bancario es fluctuante durante el mes. Otra máxima de experiencia agregaría que las personas tenemos un saldo bajo el 31 de diciembre de cada año, después de las fiestas, después de haber hecho los gastos de fiestas, porque es el mes que probablemente, junto con el mes de marzo, los meses que más se gastan por las obligaciones propias y las costumbres. Ellos tampoco quieren tomar una información que puede beneficiar al investigado. Ese es un sesgo. ¿Por qué? Porque se le demuestra que Manuel Sánchez vendió 2 inmuebles por 300 millones de intis en junio y julio del año 90. Y ellos lo niegan, a pesar que tienen las escrituras públicas que demuestran que efectivamente estos bienes se vendieron. Pero ellos se cierran y dicen no, porque no tenía la disponibilidad, no sabemos si tenía la liquidez ese dinero, si se lo gastó entre el julio y diciembre del 90. No lo usan, simplemente ¿por qué? Porque en ese momento no necesariamente el dinero entró a la cuenta. Ni siquiera los señores contadores de realidad están en capacidad de demostrar que el Banco CCC fue la única cuenta que tuvo Manuel Sánchez en ese periodo. Según la explicación del señor Fuster, perito de parte, fue que ¿por qué el Banco CCC es el único que proporciona información después de 17 años? Y fue por un dato que él nos trae, que hizo su declaración en el plenario. Fue porque el Banco CCC, como todos sabemos, entró en liquidación judicial y hubo casos penales en cuanto a su quiebra. Entonces, información del Banco CCC fue resguardada por otros motivos, no por los motivos de la ley de banco que obliga a tener 10 años, sino fue guardada porque tenía que usarse para otros procesos. Y fueron los únicos, pero el perito Fuster encuentra que Manuel Sánchez tuvo otras cuentas en ese periodo, en otros bancos, pero que claro, por el transcurso del tiempo, no se pudo reportar la cantidad. Pero este es el método, el sesgo, para descartar la información favorable y usar solamente lo menos favorable para el investigado. Y para completar su método para desbalancear, no aplican la NIA 620, que es una NIA contable, no es una NIA económica. Por lo tanto, es una norma contable. Ellos están obligados a conocer, o sea, la inferencia es, ellos sabiendo que existe la regla del experto, no la utilizan porque estaban sesgados y parcializados en contra del investigado. No por un tema personal, repito, sino por la posición de trabajo en la DIRANDO. Y Beltrán nos dice, la regla del experto lo utilizan las personas que lo requieren. En este caso, nosotros no hemos solicitado porque no corresponde un análisis o estudio de un saldo inicial por un profesional economista. O sea, Beltrán pretende cuestionar la NIA que obliga el uso del experto. Ahora, en el siguiente punto voy a mostrar dos cosas. Uno, que el flujo que presentan convierte esta prueba en inútil, porque le piden un saldo al 2007, el desbalance al 2007, y la herramienta es el flujo. El flujo determina un saldo positivo o negativo, pero al 2007. Y ellos solo presentan un flujo al 95. Pero voy a demostrar también por qué hacen este corte
arbitrario al 95. ¿Por qué no el 96 o el 2000? Si no lo hacen en el 95 de una manera arbitraria para demostrar un aparente desbalance que muestra su sesgo. Ellos reconocen claramente, el señor Jara reconoce en la sección 451 que el desbalance se ha determinado a diciembre del 95. ¿Y cómo se determina con la herramienta? A través del flujo de caja. Muy bien. Esto demuestra un saldo, una parcialidad, porque muestran deliberadamente un saldo parcial del tercio del periodo investigado, de manera arbitraria, sin ninguna justificación contable, teórica, técnica, nada. No es veraz y objetiva y además demuestra el sesgo y convierte, repito, en una prueba inútil. El señor Jara nos dice que ha hecho un flujo al 95, pero después ha analizado toda la información al 2007. ¿Y a qué se refiere toda la información al 2007? A continuación, desde la página 139 a la 141, les quiero mostrar que los señores Beltrán y Jara Corzo han tenido toda la información de los ingresos de Manuel Sánchez Paredes del año 91 al 2007, pero omiten deliberadamente colocar sus ingresos del 96 al 2007. Tiene 3 rubros de ingresos. Dividendos cobrados de Comarsa, que dan un saldo, según el Adirandro, de 37.796.457.79 soles. No. Dividendos cobrados a Señor de los Milagros, de Trujillo, 2.986.104. Dietas cobradas de Comarsa por 771.199. Sumado esos 3 rubros, es simplemente sumar, nos da 45.998.185.28. Esto lo sabía Jara Corzo y Beltrán. Sabían y lo han puesto en todo su informe, lo han puesto porque esta es imagen de su informe, que lo pueden constatar, que estos fueron los ingresos de segundo Manuel Sánchez Paredes en el periodo. Pero ellos hacen un flujo, teniendo que hacer del 91 al 2007, hacen un flujo del 91 al 95. Y hacen el corte arbitrario. La pregunta es, ¿por qué no muestran no continuaron? Si tenían los ingresos, ¿cuáles son los elementos de un flujo? Ingresos y egresos. Ya tenían el ingreso. ¿Qué faltaba? El egreso. ¿Por qué dejan de trabajar 13 años teniendo la información? Este es mi flujo alternativo. Ellos arrancan con 139, 137. Y en el 95 hacen un corte. Dicen 700.000 y algo, que lo corrigen en juicio oral a 417.000. Pero, de acuerdo a lo que hemos visto, la propio informe contable nos muestra 46 millones ya. Ellos han tenido el ingreso. ¿Qué faltaba? El egreso. ¿Y cómo se elabora un flujo de caja? Ingresos versus egresos, sumas y restas. No hay mucha más ciencia en ello. Yo les voy a hacer la propuesta de la defensa. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en el año 96, vieron que el ingreso, producto de dividendo de Comarsa, era 1.348.000. Y si le quito el millón a estos 400.000 que venían de desbalance, porque es así, se suma, un supuesto de balance se suma y se resta el siguiente, es un flujo por eso, es continuo, no se corta arbitrariamente. No le pidieron que haga un flujo al 95. Hubiera tenido un balance favorable de 931.000. Y si vemos que en el flujo de caja de los señores, elaborado por los señores Beltrán y Jara, que el gasto promedio era 465.000, 500.000, digamos, hubieran tenido que poner un balance favorable a 465.000. Este fue el motivo por el cual que se hace el corte arbitrario.
porque se dieron cuenta que a partir de este año el aparente desbalance desaparecía, regresa a comercio. Y es peor aún, ya tenía 500.000 a favor. Ahí. Y se dan cuenta que el 97 ingresa 1,5 millones. Si lo sumamos al medio millón, estamos hablando de 2 millones. Si seguimos la línea, el gasto histórico de egresos de Manuel Sánchez era por lo medio millón. Su saldo favorable en el 97 hubiera sido 1,5 millones. Y si ese 1,5 millones le sumamos esos 3 millones, el saldo favorable hubiera sido 4,5 millones. Entonces, los egresos no habrían subido de medio millón a 3 millones para mantener el desbalance. Y menos aún, señores, que se vieron, probablemente han detectado, que vieron que frente a ingresos totales por 45 millones, no podían mostrar egresos superiores a 46 millones, para mantener un desbalance. Es decir, señores, este es el método para desbalancear. Saldo diminuto del Banco CCC, desconocer el uso de experto, hacer un flujo de caja, un corte arbitrario, cuando se dan cuenta que el investigado, por sus propios ingresos, comienza a balancearse. Estos son datos objetivos, estos son datos que la propia Dirando reconoce como ingresos. El propio señor Jara reconoce que analizaron toda la información hasta el 2007. No tiene explicación, no tiene sustento, que si teniendo la información hasta el 2007, hagan el corte al 95. Y si quiere decir que es por una limitación en el tiempo, porque ya le pedían su atestado para remitir a Fiscalía, era muy sencillo. Lo que hace normalmente la policía es un atestado ampliatorio en el cual hubieran terminado este supuesto o este flujo de caja. Esto demuestra, señores, el sesgo, la falta de imparcialidad del investigador policial. Por cierto, el desbalance de 730.917 fue corregido en audiencia por el señor Jara, que dice que por una inferencia tipográfica del año 92, en inversiones, se establece un saldo, ellos corrigen a un saldo definitivo de 416.000. Pero en realidad, digamos, aquí el saldo sería hasta menor, porque vamos a demostrar que le imputan 300.000 soles a la persona natural, le imputan o le cargan los gastos de la persona natural con negocio. Ahora, el siguiente elemento es que no aplican correctamente la teoría, porque no aplican el principio del ente. ¿Cuál es la consecuencia? Incrementar el desbalance o crear un desbalance por cargo de gastos a Manuel Sánchez como persona natural, de gastos de persona natural con negocio. Lo reconoce el señor Beltrán. ¿El principio del ente se debe aplicar a la persona natural con negocio? Sí, debe aplicarse, pero él no lo hizo. ¿Qué es el principio del ente? El principio del ente es la separación entre personas naturales, personas jurídicas o las personas natural con negocio. Que no llega a ser la persona natural con negocio, no llega a ser una persona jurídica como la que se reconoce en el libro, en la Ley General de Sociedades o en el capítulo de asociaciones, etcétera, del Código Civil, que tiene personalidad jurídica, sino pero es un ente separado patrimonialmente, así como nosotros nos enseñan que en la universidad que el patrimonio de la persona natural es separado, es distinto al patrimonio de la persona jurídica, la persona natural con negocio, sin ser persona jurídica, también tiene esa separación patrimonial. Y por lo tanto, los gastos de la persona natural con negocio no se pueden cargar o imputarse a la persona natural que la maneja o la ha creado. Y la consecuencia de cargar
el gasto ajeno es crearle un aparente desbalance. ¿Cómo se demuestra? El flujo, fíjense el error, el flujo de caja, dice el señor Clara Corso, corresponde a la persona natural como a la persona con negocio. Ese es un error básico. El investigado es la persona natural. Fíjense, en este caso se ha hecho informes contables a las personas naturales y se ha hecho informes contables a las personas jurídicas. Con esa misma línea, debieron haber hecho un informe contable propio a la persona natural con negocio NAG San Simón. Pero vulnerando el principio del ente por el sesgo que tenían, con el propósito de cargar más gastos a la persona natural, ellos incluyen a un tercero. En este caso, la persona natural con negocio es un tercero, no es la persona natural investigada. El flujo era de la persona natural investigada, Manuel Sánchez Paredes. Y ellos indebidamente, y lo reconocen, pertenece a la persona natural y a la persona con negocio. O sea, un tercero incluye sus gastos y le cargan 313,000 soles de importaciones. Sin sustento, porque aquí vulneran lo que siempre pregonaban, principio de objetividad, los principios contables establecen que tiene que estar documentado, documentación fuente, etcétera. Todo esto lo vulneran simplemente por cargar este gasto. Y si ellos reconocieron que el desbalance sería 417,000, si le quitamos estos 300,000, nos quedamos con 100,000. Peor aún para su flujo de caja incompleto o cortado, porque si el 96 tuvo ingresos de 1.300.000 y el 97 de 1.500.000, pues estos 100,000 son absorbidos por esos ingresos inmediatamente. No. Simplemente, nuevamente, el sesgo. No hemos analizado, hemos considerado el egreso del acusado. O sea, cuando explican por qué le cargan las importaciones del negocio unipersonal a la persona natural. Dice, porque hemos observado que no ha sido rentable el negocio y no tenía capacidad. Beltrán dice, si un negocio no ha tenido disponibilidad, el dinero tiene que haber salido del fondo de la persona. ¿Y el documento? Ellos no reclaman, no pregonan que hay que ser objetivos, hay que documentar todo, no tienen. Simplemente infieren, pero también es una apreciación incorrecta. Es una apreciación incorrecta, ¿por qué? Porque una persona natural o jurídica, una persona natural con negocio o persona jurídica puede tener pérdidas o ganancias. Pero eso es distinto, como lo veremos más en detalle con las personas jurídicas, es distinto con la liquidez o con las ventas. ¿Cómo se mantiene una empresa? Una empresa se mantiene con ingresos, no con ganancias necesariamente. Se mantiene con ingresos que le permite el pago de proveedores. Y sí está demostrado en los libros contables de la empresa con negocio, que son documentos fuentes para la contabilidad, que se registran los bienes importados que son de uso exclusivo, como la planta lechera. Por lo tanto, se demuestra documentariamente, que es una expresión que le gustaba a los contadores, se demuestra documentariamente que con documentos fuentes, que los bienes eran para el negocio, no eran para uso personal. Y además se ha demostrado documentariamente que el pago ha salido, el pago de esta empresa, de esta planta lechera ha salido de la persona natural con negocio. Le preguntamos si analizaron el motivo de la pérdida. Dice, la pérdida es un resultado del estado financiero que se determina en cada ejercicio. Es correcto. Y esto no tiene nada que ver con la disponibilidad. Por eso muestran su sesgo, que no aplican la teoría y los principios de la especialidad. ¿Por qué? La pérdida se determina a fin de año. Pero no implica que si tuvo o no tuvo ventas, o si tuvo o no tuvo liquidez.
Y lo que tenían que haber revisado estos señores era si en el momento de la importación la persona natural con negocio tenía los fondos propios para pagar o no pagar. Eso es lo que tenían que revisar, no el resultado final. El resultado final puede ser pérdida, y hubo pérdida, nadie discute eso. Pero también nadie discute, y lo aceptan los mismos contadores, que la empresa funcionaba y vendía, y tenía liquidez y disponibilidad para afrontar su gasto. Tampoco aplican correctamente la teoría, los principios y el método. No aplican la NIC 41 sobre pérdidas contables. Consecuencia, generan una inferencia inválida. Negocio con pérdida no tiene capacidad de pago. Confunden la pérdida con la ausencia de liquidez. La pérdida contable, efectivamente, lo denominan los contadores al estado, a la situación de ganancias o pérdidas en el final del periodo. Como les indicaba, una cosa es el final del periodo y otra cosa es el flujo del año que se determina por los gastos o los ingresos. Entonces, ellos afirman, el negocio no ha sido rentable, pero ¿qué tiene que ver la rentabilidad final con la capacidad de pago? Por lo tanto, en este punto no aplican el principio del ente, no aplican correctamente la NIC 41, no aplican la relación no explican cómo hay una relación entre pérdidas y acto de lavado de activos, porque el acto de lavado de activos se debería, acá no dicen una sola palabra sobre dinero de origen ilícito o maculado. Este informe contable no tiene una sola palabra sobre origen ilícito. Por lo tanto, como tienen el sesgo, ellos dicen, la empresa tiene pérdidas y no tiene cómo pagar. Se refugian en ese acerto. El estado de pérdidas y ganancias se aprecia al final del periodo. Está demostrado que NAC tenía ventas, es decir, liquidez para afrontar su gasto. Sí. Correcto. Estamos cerrando la sesión, señores. Creo que no me escucharon. Cerrar la sesión para mañana a las 3 de la tarde. Yesenita, ¿dejas de grabar? Gracias. Bien, doctor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Gracias.